Todo pasa cuando debe pasar. Sabiduría budista sobre la confianza en la vida. Hay momentos en los que sentimos que la vida se ha detenido. Los planes se rompen, los caminos se cierran y las respuestas no llegan. Queremos empujar el tiempo, forzar las cosas, hacer que todo ocurra cuando nosotros queremos. Pero el budismo nos enseña algo profundamente liberador. Nada ocurre antes de su momento. Cada acontecimiento, cada pérdida, cada alegría y cada silencio tiene su hora exacta en el flujo eterno de la existencia. Confiar en la vida no significa rendirse pasivamente. Significa comprender que detrás de todo hay un orden invisible, una sabiduría que actúa incluso cuando no la entendemos. Esta confianza es el puente entre el sufrimiento y la serenidad. Es la puerta que abre el corazón al fluir natural del universo. A través de las enseñanzas del Buda aprenderás que el tiempo no te traiciona, te prepara. Que el dolor no llega para destruirte, sino para purificarte. Que las demoras no son obstáculos, sino protecciones del destino. Y que todo, absolutamente todo, pasa cuando debe pasar. En este camino de comprensión y fe profunda en la vida, recorreremos 5 grandes lecciones budistas que transforman la impaciencia en aceptación, la ansiedad en serenidad y la duda en sabiduría. La vida no se equivoca. Cada suceso tiene su razón oculta. Cuando observas el pasado con claridad, puedes notar que incluso los momentos más caóticos estaban llenos de propósito. Aquella pérdida que te rompió el alma te obligó a buscar dentro de ti una fuerza que no conocías. Aquella persona que se fue te dejó el espacio para conocer una versión más verdadera de ti mismo. Aquello que no salió como esperabas te llevó exactamente al lugar donde necesitabas estar. El budismo enseña que la vida no comete errores. Lo que el ego llama fracaso o maldición es en realidad una enseñanza velada. Buda decía que lo que eres hoy es el resultado de lo que pensaste ayer. Eso significa que tu presente no es una casualidad, sino una consecuencia natural del camino que has recorrido. La existencia te devuelve lo que necesitas experimentar para evolucionar, no lo que tu mente desea controlar. Cuando el sufrimiento toca tu puerta, no lo rechaces inmediatamente. Míralo como un maestro disfrazado. La resistencia lo hace más grande, la comprensión lo disuelve. En cada acontecimiento hay una semilla de iluminación esperando a ser reconocida. Cuando la mente se calma, esa verdad aparece por sí sola. Nada fue un error. Todo te estaba guiando. Imagina el flujo del río. A veces, el agua parece estancarse en una curva, pero sigue avanzando en silencio. Así mismo ocurre con tu vida. Aunque parezca que nada sucede, la corriente sigue moviéndose bajo la superficie. Confía en esa corriente. No necesitas empujarla, solo necesitas fluir con ella. El ego quiere respuestas inmediatas, pero la sabiduría del alma entiende que el tiempo es parte del proceso. Buda enseñó que la paciencia es el camino a la iluminación. La paciencia no es solo esperar. Es confiar en que lo que es para ti no se perderá, y lo que no es, aunque lo persigas, no permanecerá. Esa comprensión profunda transforma la desesperación en calma. Cuando dejas de creer que todo debería ocurrir según tus planes, comienzas a ver la perfección que siempre estuvo allí. Cada demora, cada silencio, cada separación tenía una razón. Y aunque no la entiendas hoy, llegará el día en que mirarás atrás y dirás: gracias, vida, por no darme lo que pedía, sino lo que necesitaba. Este es el arte de confiar en la vida. No necesitas ver el plan completo. Basta con dar el siguiente paso con fe, porque la vida no se equivoca. Ella sabe más que tú. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas enseñanzas de sabiduría budista que alimentan el alma y calman la mente. La confianza en el ritmo del universo. En el corazón de las enseñanzas budistas existe una comprensión profunda.
El universo tiene su propio ritmo, una danza silenciosa que no se rige por nuestros deseos ni por nuestras ansiedades. Todo lo que sucede, desde el movimiento de los astros hasta el florecimiento de una flor, ocurre dentro de un orden invisible que no necesita nuestra intervención. El problema surge cuando el ser humano, dominado por su mente inquieta, intenta acelerar ese compás sagrado. Queremos que el amor llegue antes, que las heridas sanen ya, que los resultados se manifiesten sin demora. Y cuando eso no sucede, el ego grita que la vida es injusta, que las cosas no funcionan, que el universo nos ha olvidado, pero la verdad es mucho más simple y más profunda. El universo no se equivoca, somos nosotros quienes olvidamos escuchar su ritmo. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego, y uno de los apegos más sutiles es el apego al tiempo, la obsesión con los cuándos. Creemos que la felicidad llegará cuando algo suceda, cuando una situación cambie, cuando alguien nos entienda. Esa espera constante nos roba el presente. Vivimos persiguiendo una versión imaginaria del futuro y olvidamos que la verdadera paz no está en lo que esperamos, sino en cómo vivimos lo que ya es. Cuando dejamos de luchar contra el ritmo del universo, comenzamos a sentir la sinfonía que siempre estuvo sonando. Imagina que la vida es como una respiración infinita. Inhala cuando algo llega a ti, exhala cuando algo se va. No puedes apresurar la respiración sin perder el equilibrio. De la misma manera, no puedes apresurar la vida sin crear sufrimiento. Cuando intentas controlar los tiempos, te ahogas en ansiedad. Pero cuando confías en el ritmo natural de las cosas, el aire vuelve a fluir, y con él la serenidad. Hay personas que viven atrapadas en el miedo a llegar tarde. Sienten que están detrás de los demás, que su vida avanza más lento, que algo se les escapa. Pero el camino espiritual no es una carrera, es una peregrinación interior. Cada alma camina a su propio paso, y ese paso es sagrado. Buda decía, no corras, no te apresures, todo llega en su momento, del mismo modo que el loto florece cuando está listo. El loto no puede abrirse antes. Si lo intentaras, romperías sus pétalos. Así también, si fuerzas los procesos de la vida, rompes tu crecimiento. Confiar en el ritmo del universo es permitir que cada cosa llegue a su hora sin resistir ni exigir. Es mirar la vida con la misma serenidad con la que el sol sale cada mañana, sin esfuerzo, sin prisa, con una sabiduría que no necesita explicación. Este tipo de confianza no se aprende de un día para otro. Se cultiva, se nutre con la práctica de la meditación, con el silencio interior, con la observación constante de cómo la mente se impacienta y el corazón la calma. Cuando meditas, percibes ese ritmo universal en tu propia respiración. Inhalas y exhalas, y entre ambas hay un espacio, un punto de quietud donde no hay movimiento, donde todo parece detenerse. Ese instante representa la perfección del momento presente. Allí no hay pasado ni futuro, solo una hora eterno. Esa es la frecuencia del universo, y solo cuando te alineas con ella descubres que nada está fuera de lugar. La mente teme el vacío, pero el vacío es el espacio donde todo se ordena. Cuando algo se va, cuando una etapa termina, cuando una relación muere o una puerta se cierra, la mente entra en pánico porque cree que el vacío es pérdida. Pero el universo ve el vacío como oportunidad, como el terreno fértil donde la semilla del nuevo ciclo puede germinar. Por eso, a veces la vida te detiene no para castigarte, sino para prepararte. El silencio de hoy es el preludio del florecimiento de mañana. El río no teme las piedras, las rodea. Así debería ser nuestra relación con el tiempo. Las piedras son las pausas, los desvíos, las demoras. Pero el agua sigue su curso, confiando en que cada obstáculo forma parte del camino. Cuando entiendes eso, la impaciencia se disuelve.
Comprendes que lo que hoy parece un retraso, mañana se revela como una protección, que lo que hoy no ocurre, quizás no debe ocurrir aún, que si algo se demora, no es porque la vida te niega algo, sino porque está ajustando las condiciones para darte algo mejor. Esta confianza profunda en el ritmo del universo te libera del miedo. Ya no necesitas saber cómo ni cuándo. Simplemente sabes que llegará. No hay ansiedad cuando comprendes que la existencia entera conspira a tu favor, incluso en los momentos que parecen contrarios. La vida no conspira contra ti, te empuja hacia donde debes ir, aunque duela. Hay un momento en el camino espiritual en que uno deja de hacer preguntas y empieza a observar. En lugar de exigir respuestas, uno se entrega. Esa entrega no es resignación, es sabiduría. Es el reconocimiento de que el universo tiene un conocimiento más amplio que tu mente. Tú ves un fragmento, él ve el todo. Desde tu visión limitada, algo puede parecer injusto o caótico, pero desde la perspectiva del cosmos es parte de una armonía más vasta. Confía en esa armonía, aunque no la comprendas. Hay cosas que hoy parecen no tener sentido, pero en el futuro se revelarán como piezas esenciales de tu crecimiento. El budismo invita a vivir desde esa calma interior que no necesita certezas externas. Todo lo que es perfecto en su momento, decía un antiguo maestro zen, y esa perfección no está en lo que ocurre, sino en cómo lo vives. Cuando practicas la atención plena, comienzas a notar que incluso los pequeños sucesos cotidianos siguen un ritmo perfecto. El viento no sopla igual todos los días, las nubes no se mueven con la misma velocidad, pero todo está en equilibrio. Así también, tus días no serán iguales, tus emociones variarán, tus circunstancias cambiarán, pero cada una tiene su lugar en la melodía de tu existencia. Buda no prometió una vida sin dolor, prometió comprensión del dolor. Y cuando comprendes, dejas de resistirte. La resistencia es lo que más te separa del fluir universal. El miedo a perder, a que algo cambie, a que las cosas no lleguen, te coloca fuera del ritmo. Pero cuando sueltas, cuando respiras profundamente y aceptas el momento presente tal como es, la vida vuelve a su curso natural. El universo no necesita tus planes, necesita tu confianza. Esa confianza no es una idea, es una práctica diaria, es levantarte cada mañana sin saber lo que traerá el día y aún así sentir gratitud. Es mirar los retrasos sin frustración, entendiendo que la demora también enseña. Es aprender a vivir en paz en medio de la incertidumbre. Esa es la verdadera fe según el budismo, la fe en el orden natural, en el Dharma, en la ley universal que sostiene todo lo que existe. Cuando algo no sucede, no te precipites a llamarlo fracaso. Pregúntate, ¿qué parte de mí aún necesita madurar para recibir eso que deseo? Tal vez la vida está esperando que tu mente se calme, que tu corazón sane, que tu alma esté lista. El universo no te entrega lo que pides, sino lo que puedes sostener. Y cuando llega el momento correcto, todo fluye sin esfuerzo. El amor aparece sin buscarlo, las oportunidades surgen sin forzarlas, la paz se instala sin pedir permiso. Porque todo, absolutamente todo, pasa cuando debe pasar. Y cuando lo entiendes, ya no vives desde la impaciencia, sino desde la serenidad. El secreto es dejar de empujar y empezar a confiar, dejar de pedir que las cosas se acomoden a ti y empezar a moverte al compás de la vida. Si observas atentamente, verás que la existencia tiene su propio lenguaje. Te habla a través de los retrasos, de los silencios, de las coincidencias. Cada señal es una invitación a rendirte al ritmo sagrado. Practica esto cada vez que sientas que algo se demora, repite mentalmente, esto también tiene su tiempo. Respira.
Recuerda que nada ocurre fuera del plan perfecto de la existencia. Esa simple práctica te devolverá la paz que el ego intenta robarte, porque cuando confías, el universo confía en ti. El camino del despertar es el camino de la sincronía. Cuando tu corazón se alinea con el latido del universo, las cosas llegan sin lucha. No porque lo fuerces, sino porque te vuelves uno con el flujo. Entonces, descubres que el verdadero poder no está en controlar, sino en permitir. Permitir que el río te lleve, que el viento te mueva, que la vida te enseñe. En esa rendición consciente se disuelve todo sufrimiento. La confianza en el ritmo del universo no significa abandonar los sueños, sino liberarte del peso de la prisa. Es actuar con fe, sabiendo que cada paso tiene su momento. Es vivir con la serenidad de quien sabe que la semilla no florece porque la grites, sino porque la nutres y esperas. En el silencio de la espera, creces. En la calma del presente, floreces. En la confianza, renaces. Todo lo que ahora no entiendes, un día lo agradecerás. Porque la vida no te hace esperar por crueldad, sino por amor. Espera que te conviertas en quien necesitas ser para sostener la bendición que viene. Y cuando esa bendición llegue, sabrás que no fue tarde ni temprano, sino justo a tiempo. El universo nunca falla en su reloj. Su tic-tac es el latido del corazón cósmico. Escúchalo. Siente su ritmo en tu respiración. Deja que te guíe. Todo pasa cuando debe pasar. Suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas budistas que despiertan la mente, curan el alma y enseñan a confiar en la perfección del momento presente. El arte de soltar el control y confiar en lo que es uno de los mayores desafíos de la mente humana es aceptar que no tiene el control. La ilusión del control es una de las raíces más profundas del sufrimiento. Desde que despertamos hasta que dormimos, intentamos manejar, dirigir, anticipar y modificar la realidad para ajustarla a nuestros deseos. Queremos que las personas actúen de cierta manera, que las cosas sucedan según nuestros planes, que la vida siga la narrativa que hemos construido. Pero la realidad no responde a nuestros guiones, responde al orden de lo que es. Y esa desconexión entre el quiero y el es genera una tensión interna que nos consume. El Buda enseñó que la fuente del sufrimiento está en el apego, y el control no es otra cosa que una forma refinada de apego. Controlar es aferrarse a la idea de que sabemos lo que debe suceder, pero en verdad no lo sabemos. No sabemos qué enseñanza nos espera detrás de cada giro del camino. No sabemos qué alma necesitábamos conocer, ni qué dolor debía despertarnos. Queremos evitar las tormentas, pero son las tormentas las que limpian el aire. Queremos solo sol, pero sin la noche nunca apreciaríamos el amanecer. La vida, en su sabiduría, nos ofrece ambas cosas, lo que deseamos y lo que necesitamos. Cuando comprendemos esto, el acto de soltar se convierte en una práctica espiritual. Soltar no es perder, es confiar. No es dejar de actuar, sino dejar de forzar. Es permitir que la vida respire a través de nosotros, sin asfixiarla con expectativas. La mente controladora quiere garantías. El corazón sabio se abre al misterio. En esa apertura, el universo puede finalmente actuar. Todo en la naturaleza nos enseña sobre el arte de soltar. Los árboles dejan caer sus hojas sin miedo, porque confían en el regreso de la primavera. El río no se aferra a las piedras, fluye sobre ellas. El cielo no lucha contra las nubes, las deja pasar. Solo el ser humano insiste en resistir lo inevitable, en pelear con la corriente de la existencia. Por eso sufre tanto. El sufrimiento no viene del cambio, sino de la resistencia al cambio. Soltar el control es volver a la confianza. Es recordar que no necesitamos entenderlo todo para estar en paz. La mente quiere explicaciones, pero el alma solo quiere presencia. Cuando renuncias a controlar,
el miedo se disuelve, porque ya no necesitas protegerte de lo desconocido. Lo abrazas. La rendición, en el sentido espiritual, no es derrota, es despertar. Es rendirte a la verdad de lo que es y desde ahí actuar con claridad. Hay momentos en que la vida nos arranca algo de las manos, una relación, un sueño, un trabajo, una estabilidad. Y aunque duela, con el tiempo comprendemos que aquello que se fue debía irse. A veces, cuando la vida quita, es porque está haciendo espacio. Si no soltaras, te quedarías atrapado en lo viejo. Si no perdieras, no evolucionarías. Lo que parece pérdida muchas veces es liberación. Y lo que parece final es en realidad un comienzo que tu mente aún no puede ver. Soltar no significa ser indiferente, significa confiar en la impermanencia. Todo cambia, lo bueno, lo malo, lo alegre, lo triste. Nada permanece igual. El sufrimiento aparece cuando queremos que lo transitorio se vuelva eterno, pero cuando abrazas la naturaleza cambiante de la vida, encuentras una paz que nada puede quitarte. El Buda explicó que todo lo condicionado es impermanente. Si observas con atención, verás que todo lo que amas, todo lo que temes, está en constante transformación. Incluso tú. No eres la misma persona que fuiste hace 5 años, ni lo serás dentro de otros 5. Tu cuerpo cambia, tus pensamientos cambian, tus deseos cambian. Y sin embargo, en medio de tanto movimiento, hay algo que permanece, la conciencia que observa, ese testigo interior, esa presencia que ve pasar los días y los años, es lo que realmente eres. Desde ese espacio puedes ver cómo la vida se despliega sin apego ni resistencia. Cuando entiendes que tú no eres el controlador, sino el observador, dejas de luchar contra el flujo. Comienzas a ver la belleza en lo incierto. El control te mantiene tenso, la confianza te libera. El control te encierra en el miedo, la rendición te abre al amor. Imagina que estás sosteniendo agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más se escapa entre tus dedos, pero si relajas la mano, el agua permanece. Así funciona la vida. Si intentas retenerla, la pierdes. Si la permites, fluye contigo. Soltar es un acto de fe en el orden invisible del universo. Es decir, no sé hacia dónde voy, pero confío en que es el camino correcto. Esta confianza no se construye de la noche a la mañana, se cultiva con cada experiencia, con cada caída, con cada silencio que aprendes a habitar. Es la fe que nace cuando ves que, a pesar del caos, sigues de pie, que incluso después del dolor, enfloreces, que todo lo que parecía una pérdida, en realidad te condujo a una comprensión más profunda de ti mismo. Soltar el control también implica perdonar. Cuando guardas rencor, estás intentando controlar el pasado. Quieres que algo que ya fue se modifique según tu deseo, pero el pasado es inamovible. Solo puedes liberar su peso al aceptarlo. El perdón no cambia lo que ocurrió, cambia tu relación con ello, y al hacerlo, recuperas tu libertad. La confianza en la vida incluye confiar en que incluso lo doloroso tenía una razón. A veces creemos que confiar es ser ingenuo, pero en realidad la confianza es un acto de sabiduría. Es reconocer que la mente humana es limitada, que no puede ver todas las causas ni todos los efectos. La vida es un entramado infinito de causas interdependientes. Lo que hoy parece una coincidencia, mañana se revela como una perfecta conexión. Soltar el control es permitir que esas conexiones se manifiesten sin interferir. ¿Cuántas veces te has desesperado porque algo no salía como esperabas? Y luego, con el tiempo, descubriste que fue una bendición disfrazada. Eso es el universo actuando a través del tiempo, tejiendo una red que solo se revela desde la distancia. La mente ve caos, el corazón en calma ve orden. En el camino del budismo, soltar el control es también soltar el yo.
El ego es el que quiere controlar, el que dice, esto debería ser así, esto no puede pasarme a mí, yo sé lo que necesito. Pero cuando el ego se disuelve, emerge la confianza, porque sin el yo que exige, solo queda la vida misma fluyendo. Los maestros Zen enseñan que el bambú se mantiene firme no por su rigidez, sino por su flexibilidad. Cuando llega el viento, se inclina y luego vuelve a erguirse. Si fuera rígido, se rompería. Así también quien confía en la vida aprende a doblarse sin quebrarse. Aprende a adaptarse a las circunstancias sin perder su centro. La flexibilidad espiritual es la verdadera fortaleza. Practicar el arte de soltar el control requiere conciencia. Cada vez que sientas la necesidad de forzar algo, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué pasaría si dejo de empujar? Esa simple pausa abre un espacio de sabiduría. Muchas veces descubrirás que el esfuerzo mental solo estaba bloqueando el flujo natural de la vida. El budismo enseña la ley del esfuerzo correcto. No se trata de no hacer nada, sino de actuar sin apego al resultado. Haces lo que debes hacer, con presencia y devoción, y luego sueltas. No esperas que las cosas salgan exactamente como imaginaste. Sabes que el universo tiene su propia manera de ordenar las piezas. El control nace del miedo, y el miedo del desconocimiento. Cuando comprendes la naturaleza interdependiente de todas las cosas, el miedo se disuelve. Sabes que no estás separado del todo, que la vida no está allá afuera haciéndote cosas, sino que tú eres parte de su danza. Entonces ya no hay nada que controlar, porque entiendes que eres el flujo mismo. Cuando logras esa comprensión, cada experiencia, incluso las difíciles, se vuelve sagrada. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Esa pregunta transforma el dolor en sabiduría. Porque cuando sueltas el control no pierdes, te encuentras la serenidad de saber que no necesitas dominar el océano, solo aprender a nadar en él. La rendición consciente no es pasividad, es acción sin ansiedad, es moverte con el corazón abierto, sin el peso del miedo. Es saber que lo que es para ti ya está viniendo y lo que no es, se irá por sí solo. Es vivir sin la carga de querer sostener el mundo, porque sabes que el mundo sostiene todo. El ego busca seguridad en el control, el alma la encuentra en la confianza. Controlar es una forma de desconfiar de la vida, como si el universo no supiera lo que hace. Pero cuando observas la perfección con la que el sol se eleva, las estaciones cambian y los ciclos se cumplen, comprendes que no hay error en el diseño. Lo mismo ocurre en tu vida, todo sigue un orden más alto, incluso lo que no entiendes. Practicar esta confianza transforma tu existencia. Te vuelves más liviano, más libre, más presente. Ya no vives pendiente del futuro ni cargando el pasado. Estás aquí, plenamente, confiando en que este instante es suficiente. El control te saca de la hora. La confianza te trae de regreso. Soltar el control es el mayor acto de amor hacia ti mismo, porque dejas de luchar contra la corriente y permites que la vida te muestre su sabiduría. Dejas de desgastarte queriendo cambiar lo que no depende de ti. Te entregas al flujo y en esa entrega descubres la verdadera paz. Y si alguna vez dudas, recuerda, el universo no necesita tus planes, necesita tu fe. Las flores no se preocupan por florecer, simplemente lo hacen cuando llega la primavera. Tú también florecerás cuando llegue tu estación. Hasta entonces, confía. Suscríbete al canal para seguir recibiendo más enseñanzas de sabiduría budista que inspiran a soltar, confiar y vivir en armonía con el flujo sagrado de la vida. La sabiduría de la espera. El poder del tiempo silencioso. Esperar parece una de las tareas más simples y, sin embargo, es una de las más difíciles para la mente humana. En un mundo que glorifica la rapidez, la productividad y los resultados inmediatos,
La espera se percibe como un fracaso, una pausa incómoda, una falta de progreso. Pero para la sabiduría budista, la espera no es un vacío estéril, sino un espacio sagrado donde la vida trabaja en silencio. Es el intervalo en el que el universo prepara lo que debe llegar, y el alma se prepara para recibirlo. El Buda enseñó que todo lo que tiene un comienzo tiene un tiempo para florecer y un tiempo para caer. Entender ese ritmo es entender la esencia misma de la existencia. El ser humano moderno ha olvidado la poesía del tiempo. Quiere los frutos sin sembrar la semilla, la cosecha sin las estaciones, la comprensión sin la experiencia. Pero el camino del despertar no se acelera con la impaciencia, se profundiza con la calma. La espera bien vivida no es inacción, es presencia en el proceso, es cuando no haces nada en apariencia, pero todo en tu interior está germinando. Lo que llamas demora es en realidad maduración. El universo no tiene prisa y sin embargo todo se cumple. La luna no se apura para volverse llena, el árbol no apresura el brote de su flor. El niño no crece porque alguien lo grite, todo sucede a su debido tiempo. Cuando comprendemos esto, la ansiedad se disuelve porque nos alineamos con el pulso de la vida. Y en ese pulso, la espera deja de ser un castigo y se convierte en una maestra. La sabiduría de la espera consiste en reconocer que lo que hoy parece inactividad es, en realidad, una parte necesaria del movimiento total. El río tiene momentos de corriente y momentos de calma. La marea sube y baja. La respiración tiene inhalación y exhalación, pero también un breve silencio entre ambas. Ese silencio es lo que da equilibrio. Así también, en la vida, los momentos de pausa sostienen el sentido de todo lo demás. Cuando estás en un periodo de espera, esperando una respuesta, una oportunidad, un cambio, una curación, la mente quiere saltar hacia el futuro, pero el alma sabe que el presente todavía tiene algo que enseñarte. El propósito de la espera no es castigarte, sino revelarte. Revelarte tu capacidad de paciencia, de fe, de confianza, de entrega. Revelarte tus miedos más profundos, tus ansias más ocultas. En la quietud se ve lo que el movimiento disfraza. Por eso, las pausas son momentos de verdad. El Buda decía, nada es más importante que el momento presente, y la espera, aunque parezca lo contrario, te obliga a vivir precisamente en ese momento. Te enfrenta con la realidad de lo que es. No puedes huir hacia el futuro porque no ha llegado, ni refugiarte en el pasado porque ya se ha ido. Solo queda el ahora, con todo su misterio, su incomodidad, su belleza y su posibilidad. La mente impaciente busca resultados. La conciencia despierta busca comprensión. Cuando aprendes a esperar sin ansiedad, la vida se vuelve más profunda. Descubres detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del viento, el olor de la lluvia, el ritmo de tus pensamientos. La espera, cuando se vive con atención plena, se convierte en meditación. Cada segundo se vuelve una oportunidad para observar la mente, para reconocer sus mecanismos, para aquietarla. A veces, lo que pediste aún no llega porque no estás preparado para sostenerlo. La vida no te lo niega, te protege. El universo no te castiga con demora, te entrena en silencio. Si recibieras antes de tiempo lo que deseas, quizás lo perderías porque tu conciencia aún no está lista. Por eso, lo que parece lentitud es, en realidad, precisión. Nada se adelanta ni se retrasa. Simplemente ocurre cuando tú y las circunstancias están alineados. La flor no se abre antes de que el sol la acaricie. Si la fuerzas, la destruyes. Lo mismo sucede con tus procesos internos. Si te apresuras, te rompes. Pero si esperas con serenidad, floreces con fuerza. La paciencia no es resignación, es sabiduría activa. Es saber que lo que está destinado a ti llegará, pero no cuando tu mente quiera, sino cuando tu alma esté en armonía con ello.
Durante la espera, la mente inventa historias. No soy suficiente. Nunca va a suceder. Algo salió mal. Pero la vida no se mide por los tiempos de la mente. En la eternidad del ser no existe el tarde ni el temprano, solo el ahora. Lo que hoy sientes como un vacío, mañana lo verás como un periodo de preparación. Muchos buscan llenar la espera con distracciones, ruido, actividad, consumo, relaciones. Pero la verdadera transformación ocurre cuando te permites estar solo con lo que es. En el silencio de la espera, descubres que no necesitas tanto como creías. Aprendes a confiar en ti mismo, en la existencia, en el misterio. Esa es la esencia del camino budista. Vivir desde la confianza profunda en la ley del Dharma, que sostiene y equilibra todo lo que existe. Hay una frase zen que dice: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Esta no es solo una metáfora sobre la enseñanza espiritual, sino una ley universal. Nada llega antes de que estés preparado para recibirlo. Si el maestro llegara antes, no lo reconocerías. Si llegara después, ya no lo necesitarías. Así de exacta es la vida. Todo ocurre en el punto exacto en que tu conciencia puede asimilarlo. Esa exactitud divina es lo que los sabios llaman el tiempo sagrado. Un tiempo que no puede medirse con relojes, sino con comprensión. Es el tiempo de la maduración del alma, el ritmo de la expansión interior. En ese espacio, la paciencia no es espera pasiva, sino fe activa. Cada día de espera es un acto de confianza en que el universo sabe lo que hace. El problema de la mente impaciente es que no soporta no saber. Quiere certezas, garantías, finales anticipados. Pero el camino espiritual no ofrece eso, ofrece presencia, y la presencia no tiene promesas, solo plenitud. Si puedes estar plenamente aquí, en el momento que consideras vacío, descubrirás que no hay vacío en absoluto. Hay vida moviéndose bajo la superficie. Hay crecimiento invisible. Piensa en la semilla bajo la tierra. Durante semanas parece que nada ocurre, pero en la oscuridad algo extraordinario sucede. Raíces se expanden, nutrientes se absorben, la forma futura se gesta. Así también tú, cuando esperas. Lo que no ves no significa que no esté sucediendo. De hecho, las transformaciones más profundas ocurren en la invisibilidad. La semilla no grita para crecer, simplemente confía. La espera también te enseña humildad. Te recuerda que no eres el centro del universo, que no todo se mueve según tu voluntad. En esa humildad se abre el espacio para la gratitud. Empiezas a agradecer no solo lo que llega, sino también lo que tarda, porque lo que tarda te enseña. La demora pule tus deseos, revela tus intenciones reales, fortalece tu fe. La gratitud en medio de la espera transforma la desesperación en serenidad. En los monasterios budistas, los monjes practican la paciencia como una forma de sabiduría. No esperan solo sentados, sino observando. Saben que el tiempo no es enemigo, sino aliado. Que cada segundo trae su enseñanza, su oportunidad de comprensión. Algunos pasan años meditando sin una sola respuesta, y sin embargo no lo consideran pérdida de tiempo, porque saben que el despertar no es un evento, sino un proceso lento, silencioso, profundo. El Buda alcanzó la iluminación después de años de práctica y silencio. Sentado bajo el árbol Bodhi, no forzó la revelación, simplemente permaneció. Esperó, observó, confió. Esa es la esencia del camino, no buscar controlar cuándo llega la luz, sino mantenerse presente hasta que llegue. Y cuando llega, uno se da cuenta de que siempre estuvo allí. Cada instante de espera contiene un propósito oculto. Quizás te esté enseñando a soltar el control, a aceptar la incertidumbre, a fortalecer la fe.
Quizás te esté limpiando de lo que ya no necesitas para que puedas recibir algo nuevo. Pero si llenas ese tiempo con resistencia, el aprendizaje se retrasa. La paciencia acelera el crecimiento, la impaciencia lo estanca. El tiempo silencioso tiene su propio poder. Mientras tú duermes, la vida sigue obrando. Mientras tú dudas, el universo sigue ordenando. No necesitas entender cómo, solo necesitas confiar. La confianza convierte el tiempo en aliado, la duda lo vuelve enemigo. Cuando confías, cada día, incluso los que parecen vacíos, se vuelve un paso más hacia tu propósito. La sabiduría de la espera es también la sabiduría del desapego. No esperas con ansiedad por un resultado específico, sino con apertura al resultado que deba ser. No dices, quiero esto, sino, confío en lo que sea mejor para mí. Ese pequeño cambio transforma completamente tu energía. Te vuelves receptivo en lugar de tenso. Y lo curioso es que, cuando dejas de forzar, las cosas fluyen con mayor naturalidad. La espera consciente se convierte en oración silenciosa. Es un diálogo sin palabras con la existencia. Cada respiración dice, estoy aquí, disponible, confiando. Y la vida responde con su propio lenguaje, una señal, una intuición, una sincronicidad. Porque cuando esperas con calma, te vuelves sensible a los mensajes sutiles del universo. Ya no necesitas grandes señales, una brisa, una mirada, una sensación interna bastan para entender. La impaciencia nace de la mente que teme quedarse atrás. Pero nadie se queda atrás en la vida, porque cada alma tiene su propio compás. Algunos aprenden rápido, otros lentamente. Algunos florecen temprano, otros más tarde, pero todos florecen. La comparación destruye la paz, la confianza la restaura. No estás retrasado, estás justo a tiempo en tu propio proceso. Esperar sin resistencia es una de las formas más altas de amor. Amor por ti mismo, porque no te castigas por no estar donde querías. Amor por la vida, porque la aceptas sin exigirle que cambie. Amor por el misterio, porque lo abrazas con gratitud. En ese amor, el tiempo deja de ser una carga y se convierte en maestro. Y un día, sin saber cómo, lo que esperabas llega. Llega sin ruido, sin aviso, sin esfuerzo, y entiendes por qué tuvo que tardar. Porque necesitabas ser quien eres ahora para recibirlo. Entonces sonríes, porque comprendes que todo, incluso la espera, era parte del plan perfecto. Así funciona la sabiduría del universo, invisible, exacta, paciente. No te pide que entiendas, te pide que confíes, y cuando confías, la vida te recompensa con paz. No porque todo se acomode a tus deseos, sino porque finalmente has aprendido a ver la perfección en lo que es. Suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas budistas que iluminan el alma, fortalecen la fe y revelan la profunda belleza del tiempo divino en el que todo ocurre cuando debe. Aceptar el momento presente, el verdadero camino hacia la paz interior. Aceptar el momento presente es la culminación de todas las enseñanzas budistas sobre la confianza en la vida. Porque solo cuando dejas de luchar contra lo que es, descubres la serenidad que siempre estuvo ahí. La aceptación no significa conformismo ni pasividad. Significa reconocer que este instante es exactamente como debe ser, que no hay error en el diseño del universo y que resistirlo solo multiplica el sufrimiento. Cuando Buda habló de la cesación del sufrimiento, no se refería a una vida sin dolor, sino a una mente que ya no lucha contra la realidad. Comprender esta verdad transforma por completo tu experiencia del mundo. La mayoría de las personas viven en guerra con el presente. Quieren que algo sea diferente, que el pasado cambie, que el futuro llegue antes, que los demás se comporten de otra manera.
Esa resistencia constante crea un conflicto interno que se proyecta en todo lo que hacen. No se dan cuenta de que la vida no tiene la obligación de coincidir con sus expectativas. La vida simplemente es neutral, pura, infinita, cambiante. Somos nosotros quienes, al juzgarla, la dividimos en buena o mala, justa o injusta. Pero la verdad es que lo que llamas injusticia muchas veces es redirección, lo que llamas pérdida muchas veces es protección, y lo que llamas caos muchas veces es transformación. Aceptar el momento presente es dejar de pedir que la vida se acomode a ti y comenzar a alinearte tú con la vida. Es volver a ser parte del flujo natural de la existencia. Y cuando fluyes, la carga se disuelve. Ya no necesitas cargar con el peso de controlar, de comprender todo, de resistir lo inevitable. Simplemente te vuelves uno con el ahora. La mente teme el presente, porque en él no hay historia, no hay identidad. El ego necesita del pasado y del futuro para existir. Se alimenta de lo que fue y de lo que imagina que será. Pero el presente lo desintegra, porque en el presente no hay yo, solo hay conciencia pura. Por eso el ego se resiste tanto, pero el alma, en cambio, se siente en casa en el ahora. Allí no hay miedo, no hay carencia, no hay prisa, solo hay paz. Cuando practicas la aceptación profunda, descubres que incluso las circunstancias más difíciles contienen una enseñanza oculta. La mente reacciona diciendo, esto no debería estar pasando, pero el corazón sabio pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa diferencia cambia todo. El rechazo crea dolor, la aceptación crea sabiduría. Si observas con atención, verás que las cosas no te duelen por lo que son, sino por cómo te resistes a ellas. Cuando la resistencia desaparece, el dolor se transforma en comprensión. Aceptar no significa rendirse al sufrimiento, sino abrir los ojos a su mensaje. Si una situación te causa dolor, no luches contra ella. Obsérvala, abrázala, escucha lo que tiene para mostrarte. En el silencio de esa observación, algo cambia. Lo que antes parecía insoportable se vuelve soportable. Lo que parecía permanente se disuelve. Lo que parecía caótico se ordena. Porque la aceptación es alquimia espiritual, convierte la densidad en luz. Cada momento es un maestro disfrazado. Algunos enseñan a través de la alegría, otros a través del dolor, pero todos enseñan. El rechazo impide el aprendizaje, la aceptación lo acelera. Por eso los sabios no se quejan del destino, lo contemplan, no porque sean indiferentes, sino porque confían. Saben que la existencia no se equivoca, que todo lo que ocurre tiene una función dentro del gran entramado del karma y la evolución. Cuando aceptas el presente, desaparece la idea de debería ser de otra manera. Ese pensamiento es la raíz del sufrimiento humano. Es la comparación constante entre lo que es y lo que tu mente cree que debería ser. Pero la realidad no puede ser otra. Es exactamente como es, y solo cuando te reconcilias con eso, el corazón descansa. La mente puede seguir hablando, pero ya no la crees. Y en ese silencio interior surge la paz. El Buda enseñó que la vida es sufrimiento, pero el sufrimiento puede terminar. Ese fin no se alcanza cambiando el mundo externo, sino transformando tu relación con él. Cuando dejas de pelear con lo que ya es, cuando respiras profundamente y permites que el momento sea, te das cuenta de que no hay nada que temer. El sufrimiento era solo resistencia. La vida nunca fue tu enemiga, lo era tu lucha contra ella. Aceptar el ahora no significa que no puedas actuar o mejorar tu vida. Significa que tus acciones nacen desde la serenidad, no desde la desesperación. Que actúas porque lo sientes, no porque huyes del miedo, que caminas porque confías, no porque intentas escapar. Desde ese estado, todo se vuelve más claro.
Tus decisiones fluyen, tus relaciones se sanan, tu mente descansa, porque finalmente estás en armonía con el ritmo del universo. La aceptación no es debilidad, es el más alto acto de fortaleza. Requiere coraje mirar la realidad sin filtros, sin ilusiones, sin huir. Requiere valentía soltar la necesidad de tener razón, de controlar, de exigir. Pero una vez que lo haces, sientes una ligereza desconocida. Ya no cargas con el peso del porqué. Simplemente estás. Y en ese estar, la vida se revela en toda su pureza. Aceptar el presente también implica aceptar a los demás tal como son. Gran parte de nuestro sufrimiento viene del deseo de cambiar a las personas. Queremos que el otro sea más consciente, más cariñoso, más justo, más atento. Pero cada alma está en su propio proceso. Pretender que alguien actúe según tus expectativas es negarle su camino. La verdadera compasión es permitir que el otro sea, incluso cuando eso no te agrada. Es reconocer que todos están aprendiendo, que todos están despertando a su manera. Y cuando aceptas eso, dejas de cargar con el resentimiento, liberas al otro y te liberas a ti. El presente no siempre es fácil. A veces duele, a veces confunde, a veces hiere. Pero incluso entonces es sagrado, porque es lo único que tienes realmente. El pasado ya se fue, el futuro no ha llegado, el ahora es el único punto donde puedes respirar, sentir, comprender, transformar. Todo lo que anhelas, la paz, el amor, la plenitud, solo puede experimentarse aquí, en este instante. Y sin embargo, la mayoría de las personas viven ausentes del presente, distraídas en el ruido de su mente. Vivir en el ahora requiere práctica. La meditación es la herramienta más poderosa para entrenarla. Cuando te sientas en silencio, sin buscar nada, solo observando la respiración, los pensamientos y las sensaciones, comienzas a ver la naturaleza cambiante de todo. Cada pensamiento nace y muere. Cada emoción surge y desaparece. Cada sensación corporal va y viene. Al observar eso, comprendes que no hay nada permanente a lo que aferrarte, y en esa comprensión surge la libertad. Aceptar el presente también implica aceptar tus emociones, no reprimirlas, no juzgarlas, no huir de ellas, solo sentirlas. Si sientes tristeza, permítele estar. Si sientes ira, obsérvala. Si sientes miedo, abrázalo. Todo lo que rechazas se fortalece. Todo lo que aceptas se transforma. La emoción no es tu enemiga, es energía en movimiento. Solo quiere ser reconocida. Cuando la acoges con conciencia, pierde su poder sobre ti. En la aceptación profunda, el yo se diluye. Ya no eres alguien que experimenta algo, sino pura experiencia. Ya no hay separación entre tú y la vida. Eres la respiración, el sonido, la sensación. Esa unión es lo que los maestros llaman iluminación, la disolución de la dualidad. Y esa iluminación no está lejos, está en cada momento que aceptas plenamente. Hay personas que pasan la vida esperando el momento perfecto, el día en que todo esté en orden, en que no haya dolor, en que la paz sea total. Pero ese momento no existe fuera del presente. La perfección no está en la ausencia de caos, sino en la presencia de conciencia dentro del caos. Cuando puedes estar en medio de la tormenta y sentir calma, has entendido la esencia del camino. Aceptar el momento presente no significa renunciar a tus sueños, sino caminar hacia ellos sin perder la paz en el trayecto. Significa disfrutar el proceso tanto como el resultado. Significa saber que cada paso, incluso los aparentemente erróneos, te acerca más a la verdad. Y cuando entiendes eso, la vida se vuelve más liviana. Ya no necesitas apresurarte, ni forzar, ni resistir. Solo fluyes. El Buda enseñó que el sufrimiento existe, pero también existe un camino que lleva a su fin.
Ese camino es la atención plena, la comprensión, la aceptación. No hay otro lugar donde encontrar la paz que aquí. No hay otro momento que ahora. Todo lo que buscas, lo que anhelas, lo que crees perdido, está dentro de este instante. Aceptar el ahora es aceptar tu historia, tus errores, tus heridas, tus logros, tus silencios. Es mirar cada parte de ti con compasión. Porque la verdadera paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando dejas de exigir que lo esté. Cuando puedes mirar tu vida tal como es y decir, está bien, así debía ser. Esa frase encierra una sabiduría inmensa. Es la puerta de entrada a la libertad interior. Y cuando aceptas plenamente, algo mágico ocurre. La realidad empieza a transformarse. Lo que antes parecía inamovible se suaviza, lo que antes te pesaba se aligera, lo que antes dolía se cura. Porque la vida no cambia cuando luchas contra ella, sino cuando te reconcilias con ella. La aceptación no solo te da paz, te devuelve el poder. Aceptar no es rendirse a la inercia, sino rendirse al amor. Amor por la existencia tal como es. Amor por el misterio. Amor por el camino. Cuando amas el ahora, incluso lo difícil se vuelve tolerable, porque ves la belleza en el tejido invisible que sostiene todo. El sufrimiento se vuelve enseñanza, la pérdida se vuelve revelación, el silencio se vuelve oración. Así llegas a comprender que todo, absolutamente todo, ha ocurrido exactamente como debía. Que cada encuentro, cada dolor, cada demora, cada cambio, formaba parte de un plan más amplio que tu mente nunca podría haber diseñado. Que nada fue al azar, que incluso los momentos más oscuros eran necesarios para que tu alma despertara. Aceptar el momento presente es aceptar la perfección del orden divino. Es reconocer que la vida no comete errores, que el universo no se equivoca. Y cuando logras esa comprensión, la confianza ya no es una idea, sino un estado permanente del ser. Ya no necesitas pruebas ni promesas. Sientes la certeza profunda de que estás donde debes estar. Y es ahí, en esa aceptación total, donde nace la verdadera paz. No una paz frágil, que depende de las circunstancias, sino una paz sólida, inmóvil, que ningún cambio puede destruir. Esa paz no viene de fuera, surge de tu rendición consciente al momento. Es la misma paz que sintió el Buda al iluminarse, la paz que no tiene causa, porque es la esencia misma del ser. Entonces comprendes que nada falta, que nada sobra, que todo está bien, que este momento, exactamente como es suficiente, y que todo pasa cuando debe pasar. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones budistas profundas que nutren el alma, fortalecen la mente y te recuerdan que la paz no se busca, se descubre en la aceptación de lo que ya es.